Bueno, Paola, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Talent Hub Institute a mantener una conversación. Podría calificar un ciclo de conversaciones que estamos teniendo porque también como asociación nos tenemos que reinventar y creo que tú eres un perfil súper adecuado para charlar de lo que está pasando actualmente en este momento y aparte que nos ofrezcas tu visión. Por la gente que no te pueda conocer, para mí ahora sería muy fácil presentarte como, según Forbes, una de las top 50 mujeres con más poder de América Central, o según LinkedIn, la top 10, digamos, de profesionales menores de 35 años dentro del sector tecnológico. Pero sería, yo creo, un resumen de dos hitos muy importantes, pero tienes una intrahistoria que creo que es muy interesante, que me gustaría que nos pudieras, digamos, deleitar con tu historia personal. De cómo pasas de ser una abogada que trabaja, corrígeme si me equivoco, para el gobierno de República Dominicana y das un salto a Silicon Valley a hacer algo que no tenía nada que ver con lo que hacías. Correcto. Gracias, Albert, por tenerme y por promover este ciclo de entrevistas para poder seguir educando y seguir compartiendo los conocimientos, las tendencias y lo que vamos viendo en lo que sabemos que es un mundo que definitivamente va a cambiar y que está cambiando luego de esta pandemia global. Y reitero mi compromiso con los emprendedores que en algún momento como yo también necesitaban eh, muchísimo, eh, muchísima guía, muchísimo empuje para poder llevar a cabo y materializar sus ideas porque es bastante difícil. Eh, Brevemente, soy una abogada especializada en compras públicas y en asuntos gubernamentales, siempre apasionada de el cambio social masivo positivo que viniera del sector público. Creciendo en República Dominicana, te das cuenta que hay un sector que se impone, que hay un sector que toma decisiones públicas que luego, en algún momento, terminan afectando e impactando la vida de los demás, la vida de todo un país. Entonces, desde pequeñita tenía ese sueño de qué tal si yo pudiera hacer ese tipo de cambio. Y me comencé a apasionar del gobierno y de la política. Estudié Derecho justamente para poder en algún momento ejercer una posición pública en República Dominicana. Comencé a trabajar en la Corte de Elecciones, luego tuve la oportunidad de trabajar en la primera Corte Constitucional de República Dominicana, que surgió a partir de una reforma constitucional en el 2010, y eso me dio la oportunidad entonces tuve la oportunidad desde muy joven de trabajar en el sector público, trabajar en la Junta Central Electoral, que es la encargada de organizar los procesos electorales en República Dominicana, y luego de crear la primera Corte Constitucional del país a través de una reforma constitucional del 2010. Y eso me dio mucha visibilidad, no solamente en la parte gubernamental, sino en la parte administrativa pública, ver cómo se tomaban las decisiones, ver cómo, entonces siempre muy enfocada en entender la granularidad de cómo se toman las decisiones en el sector público. Es muy interesante ver cuando una ley está escrita, cuando una ley se pasa, se aprueba, pero la pregunta es, ¿de dónde salió esa ley? ¿Quién escribió esa ley? ¿A qué responde esa ley? ¿Cuáles son las consecuencias, intencionales o no, de esas leyes? Y no solamente de las leyes, las compras públicas, las microcompras públicas, el personal que contrata el gobierno, los reportes financieros que hace el gobierno, toda esta maquinaria pública, cómo se gestiona, quién la gestiona y quién la cambia y quién la mueve. Y yo me apasioné de eso y en algún momento me di cuenta que yo quería aprender más, quería venir a los Estados Unidos para aprender cómo funciona la maquinaria gubernamental de este país, porque es una de las maquinarias gubernamentales más sólidas del mundo, yo diría, no necesariamente en materia ideológica, pero en materia de las cosas funcionan, las cosas se ejecutan. Me gané una beca Fulbright, tuve la oportunidad de venir y estudiar en Washington, D.C., que es la capital política del mundo. Y luego de un año estudiando, encontré un poco
un roadblock, una pared. Yo decía, es que si el futuro de la política y de los asuntos gubernamentales es gestionar el mundo como se gestiona desde Washington, D.C., no vamos a resolver los problemas que necesitamos resolver en materia global en el tiempo que necesitamos resolverlos. Di varios pasos hacia atrás, intenté ver qué sistema sí estaba creando el cambio que el mundo necesitaba y encontré la tecnología, un sistema sin ideología, que no intenta imponerse sobre otro sistema, que no fue creado para cambiar el mundo, pero que sin embargo, por su naturaleza ágil, por su naturaleza descentralizada, está cambiando el mundo y lo hace de una manera totalmente exponencial. Eh, Aprendí de Silicon Valley y decidí en el 2010 venir a Silicon Valley a un think tank llamado Singularity University, donde te enseñan sobre tecnologías de manera transversal a tu carrera, a tu profesión. Y yo básicamente comencé a aprender cómo desarrollar tecnología, cómo pensar de manera exponencial, y de ahí surge mi primera compañía, que es una compañía de drones, la compañía líder de drones para transporte del mundo. Y mucha gente pensará que los drones no tienen nada que ver con la política o con el gobierno, pero sin embargo, para mí crear la primera compañía de drones para transporte del mundo era resolver una problemática que los gobiernos debían haber resuelto, que es cómo conectamos a todo el mundo en nuestros países con sus bienes y servicios más cercanos. Entonces, si el gobierno tiene décadas que no ha podido hacer eso, porque hay un tema de infraestructura, porque construir calles y carreteras cuesta $1 millón por 2 kilómetros, porque no hemos optimizado para conectar algunas partes de nuestras sociedades que están tradicionalmente aisladas. Entonces la pregunta era, ¿podemos hacer eso con tecnología? ¿Tenemos que pedir permiso? Si no existe, ¿podemos crearlo por primera vez? ¿Cómo se llama? ¿Cómo opera? ¿Cómo se construye? Y eso es todo lo que está detrás de los drones para transporte, que para mí, desde el punto de vista de Paola, es parte de un gran rompecabezas de cómo saltamos, o en inglés a ese término le llamamos leapfrog, cómo hacemos un salto exponencial para dejar atrás lo que no funciona. Y para mí lo que no funcionaba era esperar que un congreso pasara un presupuesto o que un ministerio decidiera construir una calle o una carretera para conectar una comunidad. Pues saltamos eso, ponemos 2 estaciones de drones para transporte y comenzamos a mover cosas entre una estación y otra sin necesidad de un conductor, sin necesidad de una calle o una carretera, sin necesidad de un vehículo que cueste 10 o 15 mil dólares. Y esa fue la disrupción. Y entonces aprendí a desarrollar tecnología, a saltar decision making malo y al mismo tiempo a crear y a construir el mundo que yo quería ver. Y entonces una vez sabes que puedes construir lo que ves en tu imaginación, pues realmente te das cuenta que la tecnología es una herramienta totalmente liberadora y que la pregunta es qué vas a hacer con todo esto que puedes pensar y que puedes crear, porque lo he creado yo, o sea, porque yo sé que tengo la capacidad de hacerlo. Y eso yo diría que es un encapsulado de por qué estoy haciendo tecnología y qué conecta la tecnología con el gobierno y con las decisiones públicas para mí. Para mí, como estábamos comentando antes de la entrevista, con toda esta situación, yo empecé a darle vueltas a la cabeza con reportajes que veía por la tele y al final llegué a la conclusión de, ostras, Paola es realmente una visionaria, porque en las noticias veía como a través de los drones, no sé si eran de Matternet, se mandaba material médico a zonas donde era de un difícil acceso total mediante coche, camión, etcétera. Y aparte, luego aquí en España, digamos que hemos tenido bastantes problemas o estamos teniendo problemas en todo lo que es la compra pública de material para combatir el coronavirus, lo que aquí le llamamos los EPIs y las mascarillas para protegerse pues, el personal sanitario. Claro, yo no sé si es muy ambicioso porque al final tú dentro de Social Glass tienes Micro, que vendría a ser tu Amazon para gobiernos. No sé si es muy ambicioso decir que si, digamos, tu startup ya se hubiese dado a conocer previamente, al menos en España, donde fuera, habríamos evitado muchísimos de los problemas que estamos teniendo actualmente.
Mira, es una pregunta bastante retadora, porque yo veo el inmediatismo de usar tecnología ahora para conectar a las instituciones públicas que necesitan material, insumo médico, y a los suplidores y manufacturadores que tienen exceso de material médico o que pueden producir ese material médico en los 500,000 por día. Esa conexión simple no existe en el Ujú, mundo. Y no solamente no existe en el mundo, eh, en el día a día, no existe cuando hay una emergencia, no existe cuando no ha sido planificado. Y esa es la solución que Social Glass está creando para los gobiernos. Yo te puedo decir que nosotros en las últimas 6 semanas hemos sido capaces de ajustarnos a esta pandemia y de, en vez de decirle al gobierno, yo sé lo que tú necesitas, porque hay cosas que hemos visto que el gobierno necesita y es lo que inicialmente Micro era, que es un Amazon para gobierno, una plataforma para que el gobierno pueda hacer compras, micro compras públicas con varios clics que sean totalmente descentralizadas, totalmente transparentes, que podamos ver el recibo, saber quién aprobó esa compra, ver cuándo se pagó, a quién se le pagó y hacer un rating de esa compra al mismo tiempo. Pero sin embargo, imagínate esto funcionando en tiempo real, tratando de hacer compras de emergencia. Lo que nosotros estamos experimentando es que el gobierno, como los gobiernos del mundo, como tienen que satisfacer una necesidad urgente de preservar la vida de sus ciudadanos, no pueden aplicar todos los requisitos que aplicarían en una licitación normal, que toman 3 y 6 meses para hacerla. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú mantienes una calidad alta? ¿Cómo tú mantienes una verificación de suplidores alta? ¿Cómo tú mantienes un nivel de integridad en el sistema alto? Saber, es muy básico, que este suplidor nunca ha sido, eh, nunca ha tenido problemas con la justicia en temas de corrupción, que no está en ninguna lista negra de las Naciones Unidas, que no está en una lista negra del Departamento de Comercio, ni que esté en una lista negra de esa entidad pública que quiera hacer una compra. ujú. Los databases están ahí. ¿Por qué no revisamos esos databases? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos coger toda esta data que vive alrededor de nosotros? Decir, tengo estos 1,000 suplidores que quieren vendernos insumos médicos, déjame ver si son mínimamente responsables. Entonces, una vez uno le hace ese proceso de microverificación, que se puede hacer en menos de 24 horas, ya sabemos dónde está cada suplidor. Mire, estos 50 no podemos comprarle a ellos. ¿Por qué? Porque están en una lista negra, porque ya han hecho una venta al gobierno anteriormente y no lo hicieron a tiempo o le vendieron el producto 50 veces más caro. Entonces, toda esa data está ahí. Lo que hay es que buscarla y agregarla y luego exigirle algunos términos específicos al suplidor. ¿Cuáles son tus términos de pago? ¿Cuáles son tus términos de garantía? Por ejemplo, el gobierno español recibe 200,000 test kits que no sirven. Eso es un clic, devuélvelo. Ujú. ¿Por qué hay que discutir que si yo puedo devolver un test kit, que si me van a devolver el dinero? O sea, eso es un clic. ¿Por qué? Porque se supone que era parte de los términos y condiciones del suplidor, que si no hubiera tenido un término y condición de garantía del producto, no hubiera estado en la plataforma en primer lugar. Es decir, Entonces, cuando... Sí. perdona que te corte, pero vamos a hacer un ejercicio porque me parece súper interesante lo que cuentas. Vamos a hacer un ejercicio de que yo ahora soy el gobierno, me hacen falta 200.000 test y tú me estás diciendo que si yo me conecto a tu plataforma, tú tienes la manera de conectarme con esos proveedores de material y que previamente tú has hecho un compliance para saber que estos proveedores tienen un material que es fiable y que por lo menos no están en listas negras de corrupción, ni han tenido problemas en el gobierno, ni están perseguidos por Hacienda, etc. Y podemos hacer mucho más compliance en tiempo real. Si tú me dices que quieres un nivel más profundo de compliance, que quieres ver si están al día en el pago de sus impuestos, o no solamente en España, sino también en Estados Unidos, porque son una empresa americana. Si quieres confirmar que los certificados de la FDA o los certificados de alguna entidad de la Unión Europea son reales,
también eso se puede aplicar y todo eso se puede hacer siempre que haya un database con donde podamos constatar esa información. Pero lo que hay es que ser proactivo con esto. Lo que hay es que inclusive ligar esa compañía, esa razón social, con las personas detrás de la razón social y hacerle un screening. Y todas esas informaciones y todos esos databases están disponibles en tiempo real. Obviamente no están conectados, como te digo, en un mundo ideal tú miras una compañía y con un clic te hace todo. Hay mucho trabajo que hay que hacerlo manual porque esos databases están ahí, pero no le hablan a nadie. Hay que hacerle, como llamamos nosotros, un request. Hay que buscar, déjame buscar esta compañía. Pero eso te da el roadmap de cuál es el futuro de las compras públicas. No es una compra reactiva. Cuando voy a comprarte, no es la primera vez que sé quién tú eres. Es que para yo comprarte, ya tú has hecho un proceso de verificación que si no has hecho ese proceso, no puedes ni siquiera venderme, no puedes aparecer en ese marketplace. Y ese es el tipo yo diría, experiencia de usuario que le queremos dar al gobierno. Imagínate que hacer lo correcto en la administración pública sea lo fácil y no lo difícil. Y para eso hay que hacer mucho trabajo anticipado para que podamos responder en tiempo real a las cosas que no estábamos anticipando. Paola, es que realmente estás dando en los clavos de los problemas que ha tenido el gobierno de España y me estás dando a entender que con una plataforma como Micro habríamos resuelto bastante problemática. Claro. O lo hubiéramos intentado, lo hubiéramos por lo menos anticipado a un nivel operativo. O sea, ¿qué nosotros proponemos? Los gobiernos son los mayores tomadores de decisiones del mundo y los mayores compradores del mundo. ¿Cómo puede ser que los gobiernos no tengan una plataforma para hacer compras en tiempo real como tú y yo tenemos una plataforma? Si gastan 1.000.000 de veces más lo que tú y yo gastamos. Entonces, la pregunta es, ¿podemos tener una experiencia de usuario súper sencilla con un nivel de compliance ultra? Porque son los gobiernos. Eso puede existir y se puede hacer y nosotros lo hemos probado. O sea, nosotros tenemos 10 clientes gubernamentales aquí en Estados Unidos. En las últimas 6 semanas los gobiernos han podido hacer transacciones de más de 11 millones de dólares a través de nuestra plataforma. Y esas órdenes no han sido perfectas. Muchas de esas órdenes hemos tenido que devolverlas, que cancelarlas, los suplidores no han podido estar a la altura de alguna demanda. Todo eso ha pasado, pero ha pasado en una plataforma donde hay un nivel de confiabilidad y hay un nivel de, como decimos en inglés, traceability. Yo puedo devolverme 5 días y ver por qué seleccioné ese suplidor y no este. Y a este le voy a poner un mal rating, porque este suplidor no hizo lo que iba a hacer, o no lo hizo en el tiempo que dijo, o no dio la calidad esperada. Y una vez que le hacemos ese rating a ese suplidor, ¿tú crees que otra institución pública española va a elegir ese suplidor después que tiene un rating negativo? No lo va a hacer. Entonces, ese es el nivel de comunicación y de operatividad que queremos crear para el sistema público de compras. Y desde luego estaríamos eliminando a muchos intermediarios que lo que hacen es aprovecharse de una situación terrible ahora mismo. Claro, yo con todo esto que me cuentas, me has dicho que estás trabajando con 11 estados, ¿puede ser? ¿O con 11 gobiernos de Estados Unidos? Sí, y actualmente... ¿Con la previsión de crecer en todos Estados Unidos? ¿O cuál es ahora mismo, digamos, tu meta a 1 año, 2 años vista? Mira, Social Glass es un ecosistema de software para gobierno y este marketplace para gobierno es nuestro primer producto. Hemos decidido comenzar en Estados Unidos porque el gobierno federal americano es el comprador más grande del mundo en volumen y en frecuencia. Entonces hemos decidido crearle un producto bastante sólido al gobierno americano, sabiendo que a los otros países que querramos expandir vamos a tener un producto bastante, yo diría, bastante testeado a un nivel bastante alto operativamente en materia gubernamental. Estamos ahora mismo explorando expandir en América Latina y en Europa, de la mano de algunos inversionistas bastante conocedores del mercado europeo y del mercado latinoamericano. Y bueno,
son oportunidades muy específicas porque con todo esto del coronavirus, como te digo, nosotros hemos incrementado en un 3000% nuestras ventas. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos seguir creando valor, dándole valor a los gobiernos que usan nuestra plataforma sin mantener la calidad que hemos podido mantener hasta el momento? Eso es muy, muy difícil, especialmente en negocios muy nuevos. Y bueno, tú lo puedes ver, hay muchísimos startups que ahora mismo están cerrando, que están dejando ir a personal, que no pueden keep up, que no pueden seguir con todo el tema de la pandemia, y nosotros en este momento es que estamos acelerando, contratando y tratando de hacer una labor que es bastante difícil y bastante delicada, porque estamos en el medio de transacciones públicas donde al final del día no es un tema de dinero. En este momento de compras públicas de emergencia no es un tema de dinero, no es un tema de dinero o de decision making, es un tema de salvar vidas. Es un tema de gestionar una situación de crisis que nunca ningún gobierno había gestionado. Y la pregunta es, ¿quién va a salir airoso? ¿Solamente el que compre y pueda hacer más tests? No, es el que pueda invertir en vacuna, es el que pueda hacer esa vacuna accesible a toda su población, es el que pueda gestionar cómo esos trabajadores que están al frente de la salud no solamente están protegidos, sino que tienen algún tipo yo diría hasta de seguridad laboral en caso de que les pase algo. Y todas esas cosas son decisiones gubernamentales, y la pregunta es cómo se están tomando para que podamos salir airosos de estos próximos 6 meses. Me decías que Micro es el primer producto de Social Glass. Lo Correcto. que me lleva a preguntarte cuál es el segundo o cuál es el que tienes en mente con el segundo, el tercero y el propósito general de tu startup. Mira, el propósito general de Social Glass es crear lo que nosotros llamamos aquí en Silicon Valley una categoría definitiva de producto. ¿Qué es una categoría definitiva de producto? Cuando tienes un iPhone en la mano. Habían smartphones antes del iPhone, pero el iPhone creó la categoría. Muchos o casi todos los smartphones quieren parecerse a un iPhone. Lo mismo con Uber. Existían compañías de Uber, de taxi, antes de Uber, y existen un montón después de Uber. Pero Uber creó una categoría donde decía, una plataforma para pedir taxi a través de un móvil se ve o se siente o funciona de esta manera. Eso es una categoría definitiva. Entonces, en Silicon Valley creamos categorías definitivas de cosas para resolver problemas. Y la pregunta es, ¿cuál es la categoría definitiva de soluciones de software para gobierno? Es tan sencillo como saber, si tú piensas cloud, Google, email, Gmail, taxi, Uber, smartphone, iPhone, gobierno, o sea, no está ahí, Social Glass. Entonces nosotros queremos crear ese ecosistema de software porque todos los gobiernos del mundo contratan personal, hacen presupuestos, hacen compras públicas, venden cosas que ya no necesitan. Y la pregunta es, ¿cómo podemos crear un ecosistema donde una parte del producto le hable a otra parte del producto? Por ejemplo, ¿qué tan sencillo sería que nuestro software de presupuesto le hable al software de compras y que al final del año esa memoria de gestión sea una mezcla de el dinero que te di, la partida presupuestaria que te di, menos lo que gastaste? Sí, o sea, en principio, esa memoria de gestión se debería escribir sola, porque es lo que te di menos lo que gastaste. ¿Y dónde está el producto de lo que hiciste en este año de gestión gubernamental? Y si no está ahí, ¿por qué no está? Entonces hay un problema. Entonces comienzo a hacer, como quien dice, question marks o a mandar alarmas. O sea, si te di un presupuesto para 10 proyectos y solo ejecutaste 2, aquí hay un problema de gestión. Y la pregunta es, ¿cuántas veces tiene que haber un problema de gestión durante cuántos años para yo darme cuenta que o no funciona el ministerio, o no funciona la gestión, o no funciona el personal? Entonces, todos esos data points no existen. Existen de una manera de percepción, están en la prensa, están en un reporte del Banco Mundial, pero no existen de manera pragmática. Yo no puedo hacer nada con esa información ahora mismo. Primero, porque no la tengo de manera sistematizada, porque no la obtengo siempre,
y porque no es imparcial. La tiene un gobierno y el gobierno hace lo que puede con ella, pero no hay una acción independiente respecto de ella. Entonces la pregunta es, ¿puede existir un ecosistema de software que corra en el aparato gubernamental, que capture esta data de todo lo que el gobierno no está haciendo bien y que luego le dé esta data al gobierno para que el gobierno pueda transformarse? ¿En qué áreas? Gestión, presupuestación, compras públicas, etcétera, etcétera. El primer producto es Micro. Nosotros entendemos que los productos subsecuentes van a ser abrirlo un poco más al comercio general y no solamente las microcompras, que es el renglón que estamos trabajando ahora. Las microcompras son dentro del mundo de compras públicas. Hay una barrera de compras que son micro, mini, que son compras directas que se hacen sin mucho, yo diría, sin mucha comparación de precio porque se tienen que hacer de emergencia. Entonces, estamos en el ámbito de las microcompras, pero queremos ir al ámbito de las compras menores, que son compras un poco más de más valor, pero que también siguen siendo consideradas de menor cuantía, y luego incrementar a las compras a través de contratos y a las compras con algún tipo de licitación o de, como se llama aquí en Estados Unidos, reverse bidding, donde se pueden tener acceso a muchos suplidores de una manera diferente a una compra directa. Entonces nos vamos a quedar en ese renglón, principalmente porque entendemos la fuerza que tiene el dinero. ¿Cuál es la fuerza del dinero? Mira, si los gobiernos son los mayores tomadores de decisiones del mundo, la manera más alta en que habla un gobierno es dónde invierte su dinero. No es las leyes que pasan, no son las memorias de gestión, ni siquiera son las elecciones. La manera en que los gobiernos hablan y que los pueblos hablan a través de los gobiernos es donde ponen el dinero. ¿Qué se va a ejecutar este año en este país? Donde ponemos el dinero. Entonces, si yo veo cómo se gasta el dinero y dónde se gasta y dónde no se gasta, yo te puedo decir, mira, este es el trayecto de este país, porque en eso es que se ha gastado dinero y así fue que se gastó el dinero. Entonces nos vamos a quedar en ese ecosistema de productos financieros para gobierno. Parece una pregunta muy absurda la que te voy a hacer, pero es un poco malintencionada. Pero ¿los gobiernos les cuesta aceptar los que le estás planteando? No sé hasta qué punto algunos te pueden ver hasta como una amenaza. Sí, efectivamente, hay pushback, hay resistencia. Y la resistencia no viene necesariamente de que el gobierno nos vea como una amenaza. La resistencia es una parte humana, es una parte de, imagínate la complejidad que tiene el órgano estatal para hacer algo y luego tú me dices que una vez que yo entendí esa complejidad, ahora yo tengo que hacerlo de otra manera. O sea, primero es un aspecto humano de la gente que ha sido entrenada para hacer algo de una manera. Dicen, yo no quiero nada nuevo aquí. O yo sé que si lo hago de esta manera no tengo problemas. ¿Por qué me quieres dar una nueva manera? Ahí está el aspecto totalmente humano. Luego está el aspecto de adopción tecnológica. Tú me estás diciendo que si hago esto, esto va a pasar de manera automática y va a ser perfecta. Pero yo he tenido soluciones tecnológicas y no han sido perfectas. Ahí viene todo el tema de la adopción tecnológica y cuál es el nivel de error que le vamos a permitir. Ahí entran temas de inteligencia artificial, ahí entran temas de machine learning y de automatización, y qué tanto poder le quiero dar a una máquina o a un software de que tome decisiones por mí, porque cuando el ser humano se siente que no está en control, siente que pueden haber errores. Y en muchos casos pasa, pero en la mayoría de los casos hay más errores si hay un humano detrás de la decisión. Eso es algo que hay que educar a nivel general al mundo y a los gobiernos. Y Sí. luego viene el tema que es muy mínimo, en mi opinión, el tema de la corrupción. Mi experiencia, y puede ser que sea una experiencia muy específica a los Estados Unidos, mi experiencia es que hablamos tanto de corrupción que sí se da la corrupción, pero es un mal más. O sea, cuando tú pierdes 30 millones de dólares por corrupción, también se han perdido 30 millones de dólares por mala gestión y por ineficiencia y por falta de tiempo. Entonces,
Para mí el tema de corrupción es uno igual que otros, de falta de buen uso de los recursos, solamente que tiene un tema súper ético y súper moral que todos queremos rebasar. Entonces, al final, cuando ves un gobierno, dice, ¿por qué el gobierno no va a adoptar algo como Micro? No quiere cambiar, no lo quiere adoptar y tiene miedo de cambiar sus procesos donde hay algunos temas de ineficiencia, hay algunos temas de corrupción y hay algunos temas de me gusta lo que tengo. Sí hay personas que quieren adoptar lo nuevo, 100%. Sí hay personas que quieren y que ven que uno de los value propositions de Micro, que nos damos cuenta con los tomadores de decisiones, los ejecutivos en el gobierno, es que les da más control. Ellos dicen, mira, en 30 años yo puedo mirar atrás y decir, yo sé por qué yo hice esta decisión de compra de esos 500 ventiladores y no los otros 500. Hoy, en 30 años, nadie se va a recordar de esas decisiones. Vamos a decir, se lo compramos a fulano de tal y funcionaron. Pero si tú tuvieras un sistema como Micro, en 30 años tú puedes ir, como en Amazon, a tu orden de hace 30 años y decir, ah, es que ese suplidor tenía $1 menos que el otro suplidor y tenía 5 ratings más. Míralo aquí el screenshot. Entonces nosotros esperamos no solamente darle esas herramientas a la gente que está tomando decisiones para que puedan dormir tranquilos, sino también ayudarlos a pensar mejor, a comparar precios en tiempo real, a comparar cosas en tiempo real y a decir, mira, yo tomé la mejor decisión que podía con la información disponible en ese momento. Y eso es muy poderoso. Y para el que lo quiere hacer bien, que hay mucha gente en los gobiernos, mucha gente que lo quiere hacer bien. Para la gente que lo quiere hacer bien, nosotros estamos creando estas herramientas. El que no lo quiere hacer bien siempre va a encontrar una manera de salirse del Sí, sí, sistema. está claro. Oye, para ir cerrando, para ti, ¿cuál sería, digamos, ese mundo ideal de los gobiernos? O sea, ¿cómo lo ves desde tu visión personal que deberían ser los gobiernos el día de mañana? Estoy trabajando en un proceso de research de cuál es ese futuro. No está claro para mí, pero hay cosas que yo estoy 100% segura que no tienen. No tienen procesos electivos como las elecciones que hacemos ahora. No hay que esperar cierto tiempo para tener alternancia de tomadores de decisiones. Es mucho más fluido. No hay que capturar dinero del ciudadano, del contribuidor, para luego con ese dinero ejecutar cosas públicas, porque las cosas públicas se ejecutan de una manera más orgánica. Por ejemplo, ahora mismo el tema de la pandemia es un asunto de salud pública. Los gobiernos están repartiendo mascarillas, pero si una farmacia privada reparte mascarillas, ¿está haciendo una función privada o pública? Si las reparte gratis, ¿es una donación o una función pública? Entonces yo siento que hay que repensar el concepto de lo público. El concepto de lo público solamente ejecutado a través de un gobierno o de una entidad que ha nacido para hacer una función pública. Creo que hay que abrirlo y decir, todo el mundo que haga una función pública en ese momento es un gobierno. Y la pregunta es, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo se maneja? Aunque no haya nacido para ser una gestora de asuntos públicos. Es un concepto mucho más amplio. Y como es un concepto más amplio, yo diría que le da la responsabilidad de lo público a la persona / entidad que está ejecutando ese asunto público. Por ejemplo, cuando contratamos a una empresa privada para que construya una carretera o para que construya un hospital, esa empresa privada está ejerciendo una función pública. Entonces, ¿cómo responde a esa responsabilidad? ¿Responde como una compañía privada o como una entidad pública? Y yo siento que eso va a cambiar mucho cómo manejamos el tema de gobierno, principalmente porque vamos a ver no solamente el medio, sino el resultado. O sea, si este hospital lo construyó una de las empresas tops españolas de desarrollo
de desarrollo. ¿Por qué el hospital público es un poquito de menos calidad y luego esta torre es excelente? ¿Por qué? Por de dónde vino el dinero, por quién manejó el proyecto. Entonces yo siento que hay muchas oportunidades de redimensionar lo público, identificar oportunidades para reducir el costo de los bienes públicos y de los servicios públicos y ponerle, yo diría, ese margen, ponérselo a la calidad del producto del servicio público en sí. Un ejemplo muy, muy sencillo es, si tú te fijas en las compras públicas, generalmente son 30%, salen 30% más caras que si esa compra fuera hecha en el mercado. No te fijes solamente en el precio neto de lo que se compra. Piensa en el tiempo gastado o en el número de personas que tenían que estar involucradas en hacer esa compra pública. Cuando lo sumas todo, te das cuenta que el gobierno siempre termina pagando entre 19 y 30% más que si tú, una persona normal, hubiera ido al mercado a comprar ese bien o ese servicio. La pregunta es, si los servicios y bienes públicos no necesariamente tienen que generar profit, lo que llamamos beneficio, porque es tan sencillo como que no se pierda dinero en ese bien o ese servicio, sino que se mantenga al costo del bien o del servicio. En vez de vender, el mercado lo vende a este precio. El gobierno lo adquiere a este precio, pero el costo del bien o del servicio es este. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos reducir el costo de obtener ese bien o ese servicio, sabiendo que ese margen entre lo que cuesta y lo que se vende en el mercado privado y el margen entre lo que se vende en el mercado privado y se vende en el mercado público es muchísimo, y coges todo ese margen que no te comes y se lo aplicas a la calidad del producto y del servicio en sí? Nosotros estamos trabajando en esa patente desde hace un año, tratando de identificar cuáles son las oportunidades de que cada vez que el gobierno va a comprar algo, en vez de comprarlo a un precio mayor, lo compre en menor tiempo, a un precio justo, y luego con ese dinero que sobra, por decirlo así, porque no se gastó, se lo metemos a la calidad del producto. La pregunta es, ¿qué tan mejor comenzarán a hacer esos bienes y esos servicios públicos? No lo sabemos, son experimentos que estamos haciendo en Social Glass, pero sí sabemos que el futuro de la gestión y la administración pública es totalmente diferente de cómo es hoy. Es una gestión de calidad, es una gestión rápida, es una gestión proactiva y no reactiva, y es una gestión donde el asunto público es tan o de más calidad que un asunto privado. ¿Por qué? Porque es el asunto de todos, es donde todos tenemos un interés. Y bueno, ese es el futuro de la gobernanza pública que nosotros tenemos y el que estamos construyendo ahora mismo. Me parece interesantísimo que la disruptividad entre en los gobiernos. Era, yo creo, el último bastión y creo que lo estás consiguiendo. Mejor manera de terminar esta charla. No sabes cuánto te agradezco tu tiempo, tus consejos, tu visión del futuro de los gobiernos, y me quedo con muchísimos mensajes, pero realmente ojalá siga todo por el camino que dices que está siguiendo tu empresa, porque creo que nos viene un gran futuro con estos gobiernos eficientes. Muchas gracias, y cualquier cosa que pueda ayudar, ya sabes dónde estoy, y ánimo, que yo siento que todos estos problemas que tenemos son oportunidades de mejora definitiva, de que podamos crear soluciones que resuelvan estos problemas de manera definitiva, y creo que es un momento súper difícil y súper atinado. Y estamos nosotros de por medio, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? O sea que tenemos todo para... Vamos a actuar. Todo. Vamos a actuar. Claro. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Albert.